Y estamos de vuelta en Lege Reus, aprovecho el derecho, pero ya no para hablar con respecto al derecho de personas o derecho de familias en Roma, sino más bien para desarrollar nuestro contenido de derecho romano, pero en lo que sería derechos reales. Es por tal que dentro de este compendio de contenidos en cuanto a derechos reales podemos tener, por ejemplo, las cosas, la propiedad, el patrimonio, lo que vendría a ser la posesión, derechos reales de garantía como la hipoteca, entre otros. Pero para ello tenemos que desarrollar poco a poco el contenido de lo que serían los derechos reales en Roma. Es por eso que en este video vamos a desarrollar el contenido de las cosas y sus clasificaciones, porque las cosas se clasificaban según ciertas características que vamos a tener en cuenta posteriormente. Pero tenemos que entrar ya de hecho con lo que vendría a ser el concepto general de lo que serían las cosas en Roma. Simplemente podemos tener en cuenta que la cosa o res, que vendría a ser la lengua latina que significa cosas, es por eso que en derecho de personas, cuando hablamos de esclavos, mencionamos que los esclavos son una cosa, es decir, una res. Esa res vendría a ser una res mancipi, ¿ok? Entonces la res vendría a ser todo objeto material del mundo exterior sobre el cual pueden recaer derechos. Según el derecho romano, no todas las cosas podían ser susceptibles a la apropiación de los particulares. A estas cosas se le denominaban res extra commercium, pero hay cosas que sí podían ser apropiadas por los particulares. Eran aquellas que estaban dentro del comercio, es decir, la res in commercium. Las cosas podían estar afuera del comercio por razones de derecho divino o derecho humano. Entonces aquí podemos dar una pseudo clasificación. Esperen, no quiero que confundan esta parte de aquí, porque específicamente no estoy dando una clasificación, sino una pseudo clasificación en qué cosas podrían ser comerciadas y qué cosas no. Es por eso que aún quiero aclarar que no estamos entrando a lo que sería clasificación de las cosas. Solamente quiero decir y dejar en claro qué cosas se pueden comerciar y qué cosas no. Las cosas que no se pueden comerciar por derecho divino son las siguientes. Las cosas sagradas, por ejemplo, terrenos, edificios, objetos consagrados al culto. Las res religiosas, que eran cosas que estaban destinadas al culto doméstico, como los sepulcros, por ejemplo. También dentro de esta clasificación encontraríamos las res santas, que vendrían a ser los muros o puertas enormes de las ciudades que estaban consagradas a la protección de alguna divinidad. Ahora explicaré cuáles eran las cosas que estaban fuera del comercio, pero por razones del derecho humano. Estarían las res comunes. ¿Qué son estas res comunes? Pues son aquellas cuyo uso común es para todos los hombres, como el aire, el agua, la corriente marina, la costa, el mar, etc. Todo lo que vendría a ser la naturaleza, lo que compartimos todos los seres humanos. Luego también estaría la res publicae, que vendría a ser lo que le pertenece al pueblo romano, ¿no? Considerado como un ente jurídico, una característica, los puestos, los ríos, los edificios públicos, las calles de la ciudad. Entonces vendría a ser todos los objetos que los romanos o los ciudadanos romanos utilizaban para su desarrollo social. Ahora estamos listos para adentrarnos en lo que sería realmente las clasificaciones de las cosas en el derecho romano, ¿ok? ¿Recuerdas cuando te dije que existían cosas extra commercium y cosas in commercium? Ya, esas cosas in commercium son las que se van a clasificar. La primera clasificación que tenemos que tener en cuenta vendría a ser la res mancipi y la res nec mancipi. Ojo, este criterio de clasificación es muy antiguo. Y entre las res mancipi se incluyen los terrenos, las casas de propiedad de los ciudadanos romanos, las servidumbres de paso o de acueducto construidas en los terrenos, así como los esclavos y los animales de tiro o de carga. Nos damos cuenta que la res mancipi representa las cosas valiosas para un pueblo agricultor como eran los romanos en sus primeros tiempos. En cambio, las cosas que no lo son vendrían a ser denominadas como res nec mancipi. Y aquí viene lo importante, ya que para una transmisión de las primeras se hacían con ciertas solemnidades del derecho civil.
Y si no te acuerdas o no entiendes muy bien esta parte, yo te voy a explicar de una mejor manera. Cuando estudiamos esclavos, que usualmente vendría a ser parte de lo que es derechos reales por su contenido, por sus características, solo que al tratarse de una persona humana, hecho cosa, la doctrina lo considera en su estudio dentro de lo que vendría a ser derecho de personas. Pero realmente esta pertenecería a los derechos reales, porque es considerado una res mancipi, ya que es valiosa para los ciudadanos romanos. Y para su transmisión se tienen que seguir ciertas solemnidades. ¿Y qué son esas solemnidades? Pues vendrían a ser ciertos requisitos, ciertos actos que darían como consecuencia la transmisión de la propiedad de estas cosas. Y si lo llevamos a lo que vendría a ser el derecho actual, para entenderlo mucho mejor, podemos considerar una res mancipi a esta casa donde estoy viviendo, porque es un bien. Y aquí quiero entrar en una diferencia entre cosa y bien. Creo que la mayoría debe saber que es muy diferente hablar de una cosa y hablar de un bien. Pero esa misma diferencia de la doctrina actual funciona en lo que sería aquí el derecho romano, pues es muy cuestionado, ya que la res, que vendría a ser cosa, existía para lo que vendría a ser el derecho civil, el jus civili, pero el bien, que también tiene una lengua latina que es la bona. Es por eso que cuando estudiamos el derecho de familia les comenté acerca de la bona materna, que vendría a ser los bienes de la madre. La bona, que vendría a ser bien, sería parte de lo que sería el derecho honorario o el derecho pretoniano. Ves que es una diferencia entre cosa y bien, que se puede desarrollar mucho mejor, pero eso es otro video muy aparte. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que cosa o res es para el derecho civil y bien o bona sería para el derecho pretoniano o honorario. Si quieres saber un poco más acerca de esto, te dejaré un enlace aquí para que puedas ver de mejor manera lo que sería la clasificación del derecho romano. Muy bien, continuemos. Entonces les quiero dejar en claro este punto aquí. Este lápiz que ven aquí, o lapicero, vendría a ser una res nec mancipi, es decir, una cosa que no es valiosa para mí. Y para su transmisión no tengo que hacer ciertas solemnidades. Por ejemplo, si lo quiero vender a un amigo, simplemente le digo toma y dame una moneda. Así ya. No hay otra solemnidad aparte de eso. Pero para las cosas mancipis, como por ejemplo esta casa, tengo que seguir ciertas solemnidades. Es más, en la actualidad se siguen. Por ejemplo, yo no puedo decir te vendo la casa, dame el dinero y ya está. No, tengo que acudir a registros públicos y pasar la propiedad a la persona que la va a comprar. Entonces, todos esos actos son solemnidades. Solemnidades que lo diferencian de otras cosas. Es por eso que esta casa no es una cosa en el derecho actual, sino un bien. Tengamos en cuenta eso. Ahora, dentro de la segunda clasificación vendrían a estar las cosas inmuebles y las cosas muebles. Esta distinción vino a sustituir a la anterior, a la de mancipi y ne mancipi, siendo los bienes inmuebles los más importantes. Y entre ellos encontraríamos los terrenos y los edificios, mientras que los muebles serían los demás bienes. Ojo que en el derecho imperial, la enajenación de las cosas inmuebles requerían mayores requisitos y formas solemnes. La tercera clasificación estaría entre las cosas corporales y las incorporales. ¿Qué son las corporales? Pues son las cosas que se pueden apreciar por los sentidos, que son tangibles, mejor dicho, ¿no? O pueden ser tocadas, mientras las incorporales vendrían a ser las cosas no tangibles. ¿Y qué cosas no se pueden tocar? Por ejemplo, un derecho, lo que vendría a ser el derecho a vivir o el derecho a nacer. Entonces, eso sería un derecho. No se puede tocar, no se puede palpar, pero sabes que existe. O también un ejemplo sería la herencia. Ahora, la cuarta clasificación vendría a ser entre las cosas divisibles y las indivisibles. Las cosas indivisibles son aquellas que sin el deterioro de su valor pueden ser fraccionadas por otra igual de naturaleza. Es decir,
Yo lo puedo romper, yo lo puedo dividir, pero al dividirlo, al romperlo, al poder hacer de 1 o 2, no van a perder su valor, van a seguir valiendo, como por ejemplo un pedazo de tela. Yo tengo una tela de 2 metros, la corto, ya tengo una de 1 metro y la de otra también de 1 metro. ¿Ambas han perdido su valor? No, sigue siendo un pedazo de tela muy fina y la puedo vender a un precio muy importante. Mientras que las cosas indivisibles es todo lo contrario, que si yo lo parto o lo divido, esta cosa ya no va a tener un mismo valor. Por ejemplo, una obra de arte. Si yo lo parto, si lo divido, no puedo venderla. Este pedazo para ti te lo vendo a 1000 soles y este pedazo te lo vendo a 15.000. Es imposible, ¿no? Porque al partir esta cosa ya no tendría el mismo valor. La quinta clasificación vendría a ser las cosas principales y las cosas accesorias. Las cosas principales son aquellas cuya naturaleza está determinada por sí sola y sirven de inmediato. Y por su misma naturaleza no van a depender de nadie. Por ejemplo, un terreno. Un terreno, para ser un terreno, no va a depender de algo más que el suelo, que eso vendría a ser la cosa principal. En cambio, las cosas accesorias cuya naturaleza y existencia va a estar dependiente a otra cosa. ¿Ok? Por ejemplo, el terreno no depende nada más que de sí para ser un terreno. En cambio, la cosa accesoria va a determinarse, va a depender de otra cosa. O sea, quiere decir que esta cosa van a ser de otra cosa. Parece confuso. Pero un ejemplo muy claro vendría a ser un árbol. Un árbol vendría a ser una cosa. Y la cosa accesoria a este árbol vendría a ser el fruto. Porque, como les dije anteriormente, es una cosa que va a depender de otra cosa. La sexta clasificación son las cosas fungibles y las no fungibles. Son cosas fungibles las que se pueden sustituir por otros del mismo género, como por ejemplo el vino, el trigo y el dinero. Para los romanos estas cosas se individualizaban para contarlas, pesarlas o medirlas. Son cosas no fungibles las que no se pueden sustituir, ya que están dotadas de una individualidad propia. Por ejemplo, un cuadro, como les dije en el ejemplo anterior, un cuadro, una pintura valiosa no puede ser cambiada por otra porque esta ha sido única y creada por el pintor. El pintor no puede crear otro cuadro igual a esa. Y si lo hace, pues va a carecer de esa independencia, porque el cuadro principal va a ser una copia del otro. Es por eso que esta cosa no se puede sustituir por otra. Ahora, para finalizar, entraremos a la última clasificación, que vendrían a ser las cosas consumibles y las no consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que generalmente se acaban con un primer uso, como por ejemplo los combustibles, el petróleo, la gasolina o vendría a ser también el gas. Pero si lo quieren hacer un poco más apegado a la cultura romana de ese entonces, podemos decir una fruta, un alimento que lo comes y ya desaparece, ya no tiene otro uso, ya cumplió su fin. El dinero también sería un combustible, porque su uso normal lo hace salir del patrimonio, es como que estamos en constante cambio. Mientras que las cosas no consumibles son las que se pueden usar repetidamente, como por ejemplo un sofá de una casa, o también puede ser una camisa, un polo, una lámpara, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video de las cosas y sus clasificaciones. Lo he querido hacer lo más corto posible. Si es que me sobrepasé, discúlpenme. Pero quiero decirles que siempre estén estudiando este tema de derechos reales, es nuevo. Y también suscríbete, compártelo con tus amigos, que esto me ayuda bastante. Nos vemos hasta el próximo video.